Filosofía uno, Teorías de la personalidad. Hoy, la propuesta de Sigmund Freud. Sigmund Freud nació en Austria, en la localidad de Moravia, hoy República Checa, el 6 de mayo de 1856. Fue el mayor de 6 hermanos y desde muy temprano evidenció aptitudes sobresalientes. De manera autodidacta aprende alemán, italiano, inglés, hebreo, latín y griego, destacándose de manera sobresaliente en distintos aspectos intelectuales. Desde pequeño siempre fue un alumno que sobresale y sus padres hacen un esfuerzo extraordinario por enviarlo a la universidad. Ingresa a la Universidad de Viena y se titula de doctor en medicina en 1881. Luego se dirige a París, ahí estudia hipnosis y a su regreso a Austria se relaciona y forja una amistad con Joseph Breuer, un destacado médico de la plaza. En conjunto van a desarrollar las bases fundamentales del psicoanálisis. Debido al ascenso y al peligro que representa el nazismo, Freud se refugia en Inglaterra y muere aparentemente producto de suicidio asistido a los 83 años en 1939, producto de un cáncer a la mandíbula que lo había deteriorado de manera significativa. La teoría freudiana fue variando a medida que avanzaba en su desarrollo teórico. Para Freud, la personalidad humana es producto de la lucha entre nuestros impulsos destructivos, tánatos, y la búsqueda del placer, eros, sin dejar de lado las limitaciones sociales como entidades reguladoras de la conducta humana. Así, la construcción de la personalidad viene a ser un producto y el resultado de la forma que emplea cada persona para lidiar con sus conflictos internos y las demandas del exterior. La personalidad marcará así la forma en que cada ser humano se desenvuelve en lo social y enfrenta sus conflictos. Pero, ¿qué es el psicoanálisis? Bueno, es un procedimiento que investiga los procesos o contenidos profundos anímicos a través de un método que será la asociación libre y una técnica, la interpretación. Freud deja de lado la hipnosis y comenzará a trabajar con la asociación libre. Allí el habla libera los contenidos del inconsciente y podríamos decir eh, representa un hito fundacional de lo que será la psicoterapia, es decir, la cura por la palabra. Primera tópica. La palabra topos significa lugar. Freud toma esta idea del iceberg de otro médico de la época, Gustav Fechner, y afirma que nuestra psiquis es semejante a un iceberg. En la parte sobre la superficie del mar se encuentra aquello que nosotros denominamos la conciencia, en esta zona. Y la mayor estructura de esta masa de hielo se encuentra en las profundidades del mar, o se encuentra en las profundidades de la estructura psíquica humana. Y a todo este ámbito lo denominó inconsciente, exceptuando una pequeña región intermedia en esta zona que será el preconsciente, es decir, allí donde guardamos las memorias que no han sido reprimidas y que se asemeja a la memoria tradicional desde la psicología cognitiva. Esta primera tópica
aparece ya desde el texto Interpretación de los Sueños. ¿Qué es la conciencia? Bueno, la conciencia es aquello que nosotros logramos experimentar. Es cuando estamos en vigilia, es lo que nos permite vincularnos con la realidad. Eh, el preconsciente es lo que no experimentamos en este momento, pero es factible de vivirse o de haberse vivido y se almacena en este eh, lugar en donde guardamos las memorias no reprimidas. El inconsciente, en cambio, son las memorias activamente reprimidas y es aquel lugar que va guardando, que va almacenando todos aquellos eventos dolorosos, las experiencias traumáticas y los deseos reprimidos a lo largo de toda nuestra existencia. ¿Cómo se manifiesta el inconsciente? En primer lugar, Freud desde 1899 va a plantear que son los sueños el lugar en donde se manifiestan de forma prioritaria el inconsciente. Pero también las equivocaciones al hablar, eh, las, los fallos en la escritura, los olvidos, las pérdidas de objetos y también el formular de manera tal vez consistente temática en ciertos chistes o el hacer uso de cierto tipo de humor. El inconsciente siempre está ahí y siempre está tratando de salir, está pugnando para manifestarse en el exterior. A esto Freud lo denomina solución de compromiso, que tal vez en otro video explicaremos en profundidad. A partir de 1923, en el libro El yo y el ello, Freud estructura otra propuesta denominada segunda tópica o segundo lugar, también conocido como modelo estructural de la personalidad. En este modelo podemos ver la existencia de eh, tres entidades. En primer lugar, el ello, en segundo lugar, el yo, y en tercer lugar, el superyo. Como pueden ver, cada uno de estos elementos o entidades de la personalidad se conecta, se vincula con alguna de las regiones de la psiquis humana. Por ejemplo, el ello es totalmente inconsciente. El yo, en cambio, es predominantemente consciente, aunque los mecanismos de defensa que utiliza el yo son inconscientes. Por último, el superyo, siendo una moral primitiva y arcaica, es predominantemente inconsciente, aunque también tiene elementos relacionados con la conciencia. Como se dijo, el ello es el motor de la personalidad, es algo que traemos al nacer, que contiene las pulsiones de Eros y Tánatos y que se rige por el principio del placer. La energía que se asocia al ello se denomina líbido o energía psicosexual. El yo, en cambio, es una estructura que ejecuta, es una estructura que media entre las necesidades o las demandas del ello y el mundo físico, y que además siempre debe considerar las represiones o las prohibiciones que establece el superyo. El yo se rige por el principio de realidad. Finalmente, el superyo. Esta instancia moral es fruto de las prohibiciones familiares, es una conciencia primitiva y que está siempre atenta, está en una condición de vigilancia en torno a aquellas acciones, pensamientos o ideas que el yo
pueda realizar tratando de satisfacer las demandas que provienen desde el ello y desde el inconsciente. Acá podemos observar una gráfica hecha por un querido alumno hace años atrás, Sebastián Hirsch, en donde nos muestra cómo funciona esta tríada, estos tres elementos estructurales. El ello, está acá, representa la parte más primitiva. El super yo representa la moral arcaica o inconsciente. Y el yo está aquí, debe mediar entre las demandas del ello, las provisiones del super yo y lo que está enfrente, es decir, la realidad. El pobre yo es el jamón del sándwich. Finalmente, la última etapa en esta propuesta sobre la personalidad tiene que ver con el modelo genético o etapas de desarrollo psicosexual. Como se dijo previamente, la libido recorre el cuerpo bajo presión. La libido, esta energía psicosexual, la libido se va a ubicar en ciertas áreas de placer. A estas áreas Freud las denomina zonas erógenas. Estas áreas son las que van a determinar la aparición de ciertas fases del desarrollo de la personalidad. Y a estas fases Freud las denomina etapas del desarrollo psicosexual. Las primeras fases también se consideran que están dentro de la etapa pregenital, son la fase oral, en donde el niño obtiene agrado o placer al realizar actividades orales. Esto dura el primer año de vida, es decir, desde que nace el niño hasta aproximadamente los 18 meses. Luego viene la fase anal, de los 18 a los 36 meses aproximadamente, y la zona erógena sería la zona anal. Finalmente, dentro de la etapa pregenital está la fase fálica, que se da entre los 3 y los 5 años de vida. La zona erógena es la región genital, tanto en niños como en niñas. Y aparece aquí la idea de una tríada amorosa, es decir, la relación entre el niño, la madre y el padre, o la niña, la madre y el padre. El elemento central de la fase fálica es el complejo de Edipo. El Edipo fue el primer complejo descubierto y descrito por Freud. Se conoce como el caso Hans. Este nombre proviene de la mitología griega y la historia fue recreada por Sófocles en una tragedia. Entiendo que la mayoría ya la han leído. En el mito, Edipo comete un doble crimen: mata a su padre y se casa con su madre, y por tanto transgrede dos prohibiciones universales: el asesinato y el incesto. El complejo de Edipo es la culminación de la sexualidad infantil. Acá los niños tienden a amar a sus padres y a odiar a sus eh, a amar a sus madres y a odiar a sus padres. Las madres, que son las que están en contacto con los hijos, hacen que estos se sientan atraídos por ellas. Y el padre, en un principio un modelo, es visto como un rival. Para evitar que el padre ataque al niño y lo prive de su objeto de placer, generando lo que se denomina la ansiedad de castración, el niño reprime su deseo primario hacia la madre y comienza a identificarse con el padre. Una vez que el niño reprime sus motivaciones primarias hacia la madre y comienza a identificarse con el padre, surge el super yo. En ese momento aparece eh, esta última instancia de la estructura de la personalidad. Y la libido
tiende a bajar considerablemente. Durante toda esta etapa hasta la pubertad, el niño canaliza sus actividades hacia el grupo de pares, hacia sus compañeros y amigos. En el fondo, hay una actividad social muy importante acá. Y finalmente, la última etapa coincide con la aparición de los rasgos sexuales secundarios, es decir, la pubertad. En aquella época, durante la pubertad, tanto hombres como mujeres ya estaban capacitados para amar y trabajar. A esta fase Freud la denomina fase genital. Finalmente, tenemos acá un pequeño resumen con estas etapas que hemos visto sobre el desarrollo de la personalidad en Freud. Brevemente, fase oral, conflicto destete, fuente de placer, la boca. Si no se resuelve adecuadamente, el niño en la edad adulta puede presentar este tipo de rasgos, es decir, optimismo, pesimismo, envidia, etc. La segunda fase, fase anal, 18 a 36 meses, el conflicto es el control de esfínter, es decir, retener o expulsar las heces. Si esto no se resuelve adecuadamente, es decir, un control de esfínter tal vez muy laxo o muy drástico, el niño puede tener una conducta adulta, cuando sea adulto, ya sea retentiva o expulsiva. Retentiva, avaricia, obstinación, orden compulsivo, meticulosidad, pulcritud. Retentiva expulsiva, destrucción, desorden, desaliño. Etapa fálica, como lo comentamos, entre los 3 y 5 o 6 años aproximadamente, y el complejo de Edipo es el conflicto fundamental. ¿Ok? Cuando se supera esto, eh, se logra desarrollar una armonía en la relación con los otros y se logra desarrollar lo que es el super yo. Etapa de latencia, disminuye la libido y la fuente de placer o el desarrollo, más bien el grupo de pares. Y finalmente, la etapa de la última etapa, etapa genital, surge en la pubertad y tiene que ver con el contacto heterosexual, dice Freud. ¿Cuáles son los rasgos? Que aquí se van a mezclar armoniosamente todas las características que se han ido adquiriendo previamente. Aquí se van a manifestar. Como podemos ver, estas etapas freudianas terminan en la pubertad. No considera rasgos o características típicas tanto de la adultez joven, la adultez media o la tercera edad, etcétera. Cuestiones que otros psicólogos o psicoanalistas sí van a considerar. Entonces, ¿qué es la personalidad para esta propuesta? Es una pregunta que ustedes deben responder. Muchas gracias.